Hola, ¿qué tal? Estamos llegando a la 12ª entrevista de este ciclo que comenzamos allá por mayo. A lo largo de estas dos entrevistas, lo que se fue desplegando de algún modo es un recorrido a partir de diferentes temas que nos permitieron, creo yo, lo juzgarán después los que vean estas entrevistas, se fue armando una suerte de recorrido que para mí es sumamente estimulante. Y la idea es continuar con estas entrevistas por un tiempo más. Veremos hasta cuándo. Hoy vamos a continuar con este recorrido conversando con Guillermo Rica, que es profesor y licenciado en Filosofía, es doctor en Estudios Sociales de América Latina, se desempeña como profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional de Río Cuarto y como profesor de Teoría del Arte en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, San Luis. Ha publicado Nada por Perdido, Política en José M. Aricó, editorial Unirrío. Ha publicado también Manual para Naufragios, Ensayos entre Filosofía y Psicoanálisis, editorial Cartografías, 2020. Ha publicado varias compilaciones de filosofía política y estética, participado en volúmenes colectivos sobre temáticas vinculadas a la teoría política y a la teoría del arte. Es integrante del colectivo político-cultural Comuna Argentina. En breve será editado por Unirrío, por El Rumor del Mundo, un volumen de ensayos en torno a José M. Aricó. En noviembre verá la luz Los Perros de Dios, su segundo libro de poemas. Además es bajista y compositor en la banda Viento del Lugar. Guillermo, muchas gracias por el contacto. Para comenzar con esta conversación, se me ocurrió preguntarte acerca de eh, unas intervenciones que Giorgio Agamben, uno de los filósofos vivos más importantes del mundo, después decime si estoy en lo correcto, allá por febrero o marzo escribió una serie de textos eh, en donde hablaba de que, así haciendo una síntesis muy general, hablaba de que la epidemia era un invento y que sirve de pretexto en un momento en que, según él, hay una necesidad real de estados de pánico colectivos. Necesidad real de estados de pánico colectivos. ¿Cómo se explican estas intervenciones? ¿Desde qué lugar dice esto Agamben? Bueno, Gastón, antes que nada, agradecerte la invitación para estar en este ciclo, que realmente es un orgullo estar. He visto, no he visto los dos episodios, pero he visto algunos, con gente, bueno, a la que respeto y admiro muchísimo, aparte de la admiración y respeto que tengo por vos, así que te agradezco mucho la invitación. Mira, creo que en general me da la impresión de que lo que se ha escrito a partir de la pandemia eh, ha sido bastante pobre, digamos. O sea, me da la impresión de que los filósofos en general, ese libro, por ejemplo, donde está ese texto de Agamben, Sopa de Wuhan, ya desde el título nomás me parece que es un fallo, digamos, bastante importante. Pero en general todos siguen en la inercia de sus propios sistemas de pensamiento, podríamos decir, ¿no? Es decir, todos siguen pensando como venían pensando. O sea, si la pandemia no hubiese sucedido, dirían lo mismo, digamos. O sea, Agamben hace mucho que viene diciendo que viene mirando, digamos, el Estado en términos absolutamente policíacos, que, o sea, como heideggeriano de izquierda, está esperando una especie de acontecimiento destituyente, digamos, ¿no? Que acabe con esto que estamos viviendo, que no se puede llamar ni democracia, ni nada, digamos, que merezca ese nombre. De hecho, él hace unos años publicó, digamos, dio una conferencia a la juventud de Siriza en Atenas, a propósito, digamos, de la democracia, hablando de la necesidad, digamos, de un nuevo poder destituyente, digamos, ¿no? De un acontecimiento, digamos, que derribe esto que estamos viviendo. Es curioso, digamos, porque Agamben
ve las medidas, digamos, que toma el gobierno italiano, que además las toma tarde, digamos, ¿no? ¿Sí? En la misma línea, digamos, de lo que él viene de cómo él viene pensando la política, digamos, en las últimas décadas, ¿sí? Cuando en realidad podría haber visto en la pandemia, digamos, algún tipo de acontecimiento como el que él está esperando, digamos, como buen heideggeriano de izquierda. Pero esto mismo ha pasado con, me parece, o sea, fíjate, Zizek también, Zizek piensa, digamos, la pandemia en la línea, ¿no?, de el colapso del capitalismo, digamos, bueno, eh, nada de eso ha sucedido, o sea, ha habido enormes concentraciones, digamos, de fortuna y de riqueza, y ha habido grandes ganadores, digamos, de la pandemia, ¿no? Por nombrar un par, Elon Musk es uno de ellos, bueno, Bill Gates es otro de ellos, y debe haber más, digamos, también, ¿no? O sea, y el capitalismo está lejos de colapsar, sigue la senda, digamos, ¿no?, de profundizar la desigualdad, que es algo que sabemos que es coextensivo, digamos, del propio sistema capitalista, ¿no? Entonces yo diría que lo que ha habido es como una tendencia de todos los que han escrito cosas en este tiempo a subsumir la realidad, digamos, bajo sus categorías, bajo sus conceptos, bajo lo que venían pensando, ¿no? Es decir, hay una especie de dificultad para dejarse dislocar el pensamiento, ¿no? O sea, hay como una dificultad para dejarse correr de eje, digamos, por una situación y pensarla desde otro lugar, digamos, ¿no? Eso me parece que es más evidente a partir de la intervención de Agamben, por ejemplo, ¿no? Y en relación a lo que dice Zizek, ¿no crees que también es como una declaración de intenciones? Porque digo, a veces me da la sensación de que Zizek escribe ya no tratando de dibujar un diagnóstico, sino como provocando algún escenario. Sí, creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Hay algo hay mucho de deseo, digamos, ahí, digamos, en Zizek. Eh, a mí me parece que Zizek es uno de los críticos más lúcidos, digamos, del estado actual del capitalismo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos subjetivos, o sea, el tipo de sujeto, el tipo de sensibilidad, digamos, ¿no? El tipo de no pensamiento, podríamos decir, que todo el tiempo la gran maquinaria, digamos, del capital está destilando a través, digamos, de todas sus usinas, ¿no? O sea, en eso me parece que su capacidad para analizar la cultura de masas, ¿no?, para analizar objetos como puede ser incluso la publicidad, por ejemplo, ¿no? A mí, para analizarla, para hacer lecturas sintomáticas de eso, o sea, me parece que es brillante, digamos, eso sí sé. Pero sí sé que no es un político, digamos, ¿no? Entonces, puede, puede hablar como filósofo, puede hacer crítica, y necesitamos, ¿no?, filosofía y teoría crítica, ¿no? Pero la política pasa por otro lado, la política la hacen otros sujetos, ¿no? La política la hacen los colectivos, digamos, ¿no?, las masas, las mayorías, ¿no? Fijémonos lo que pasó en Bolivia, o sea, era difícil pensar, digamos, que la dictadura que se había instaurado después de revocar a Evo Morales permitiera, entre comillas, ¿sí?, que el MAS ganara las elecciones en Bolivia. Bueno, sin embargo, o sea, quiero decir, los intelectuales no pueden provocar los acontecimientos políticos, ¿no? Como dice Hegel, ¿no? O sea, la filosofía es como el búho de Minerva que levanta el vuelo al atardecer, es un saber de lo acaecido, digamos, ¿no? No, no es un saber de lo que aún no sucedió, ¿sí? Si bien el filósofo, esto hay una figura muy interesante muy linda de Alan Badiou, ¿no? Si bien el filósofo como el perro vigía de Esquilo, ¿no? Que está ahí
mirando el horizonte en la noche a ver qué viene, ¿sí? Es una linda imagen esa. También tiene la tarea de tratar de ver signos del tiempo, digamos, de algún modo, ¿no? Pero la filosofía no puede provocar hechos políticos, ¿no? En esta tarea de ver los signos del tiempo, me acordé antes de la entrevista y te quería preguntar sobre esto, eh, porque sé que estás al tanto de un libro que para mí es muy bueno, se publicó hace relativamente poco en Argentina, Los espantos, estética y postdictadura, y ahí Silvia Schwarzburg, la autora, decide pensar lo que ella identifica como postdictadura en Argentina desde la estética, ¿no? Dice que es un periodo que se puede pensar desde la estética. Me pregunto, teniendo en cuenta que sos profesor de teoría política y de teoría del arte, si crees que eh, este momento histórico se puede pensar desde la estética, si esa es una vía posible para introducirnos a la pandemia. Sí, claro. Sí, coincido con vos en cuanto el libro de Schwarbo, que me parece excelente, es muy provocador, es un libro muy agudo, es una hipótesis fuerte, ¿no? La de decir, no tenemos democracia, tenemos una postdictadura, porque en realidad el proyecto, digamos, de la dictadura, que era la instauración de un tipo de régimen de gobernabilidad como es el neoliberalismo, o sea, lo logró con éxito, y no hemos podido salir de ahí a lo largo de estos casi 40 años, digamos, ¿no? De postdictadura, y se entiende mejor eso si uno entra a través de algunas ficciones, como algunas ficciones de Foucault o el cine de Lucrecia Martel, ¿no? Yo lo único que diría es que no sé si hay un tiempo privilegiado para eso. Eh, Creo que hay una suposición ahí que es que, bueno, el neoliberalismo marca como el fin de las teorías de la revolución. Entonces, nos queda, digamos, la teoría estética, digamos, para entrar en los hechos políticos, ¿sí? O para pensar, digamos, la política. Pero en realidad, yo creo que, y esto Schorburg también lo sabe, porque ella es traductora de Adorno, ¿no? En realidad, todas las épocas son posibles de ser leídas, digamos, acontecimientalmente, si se quiere, desde la estética, ¿no? Por ejemplo, en la teoría estética de Adorno, ya que lo mencioné, digo, ¿no? O sea, ¿dónde está la relevancia, digamos, de toda la estética del modernismo para Adorno? Bueno, precisamente en que en el arte, de manera transfigurada, pervive aquello que está negado fuera, o sea, que aparece aplastado por el peso de la dialéctica histórica, ¿no? Y uno podría, qué sé yo, pensar en algunos filósofos contemporáneos como Rancière, por ejemplo, donde no sé, Rancière te dice no siempre hay arte, a veces hay, digamos, no por más que haya obras, ¿sí? Cuando hay arte lo que sucede es que se desacomoda, digamos, y se reacomoda, digamos, el reparto de las experiencias, de los sujetos de esas experiencias, de las situaciones, digamos, en que se dan esas experiencias, de los comunes inapropiables, y en la medida en que eso pasa, digamos, cuando sucede un hecho artístico, está sucediendo algo político ahí, ¿no? Porque si estamos hablando de un común inapropiable, estamos hablando también de que hay una apuesta ahí por otra comunidad posible, digamos, ¿no? Por otra forma posible del común que no es en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, es la indicación de que podríamos vivir de otra manera. Y en ese sentido uno podría decir, hay como una especie de, o sea, la relación que hay entre arte y política desde esta visión es como una cinta de Moebius, ¿no? ¿Sí? No son dos cosas separadas, digamos, y autónomas entre sí, sino que tienen como esta vinculación, esta intersección, podríamos decir. O lo mismo si uno piensa, por ejemplo, en el caso de Badiou, donde el arte es un procedimiento de verdad, y eso quiere decir que a partir de cierta experiencia con el arte uno puede ser tocado por una verdad que lo va a subjetivar. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a ser tocado por una verdad que ya no lo abandonará más, digamos, ¿no? Y que será para uno también, digamos, su salvación y su condena, digamos,
porque será también como su propia castración, digamos, ¿no? Y digo, y eso, yo creo que es válido en todas las épocas, digamos, ¿no? O sea, es válido, al menos, digamos, para la época en la cual nosotros decimos que hay arte, ¿sí? Porque no siempre hubo arte, ¿no? Yo en eso coincido con Rancière en que vivimos en la época del régimen estético de las artes, que es diferente a la época del régimen ético de las imágenes, ¿no? O el régimen, digamos, ¿no? De las representaciones miméticas, por así decirlo, ¿no? O sea, vivimos en un régimen estético de las artes. Eso no hace mucho tiempo que sucede, ¿no? Hace unos 3 siglos, digamos, que viene sucediendo. Y yo creo que todas estas teorías, digamos, de algún modo vienen diciendo eh, que la estética y el arte y la teoría estética son un modo de entrarle, digamos, a la época, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, con esto termino la respuesta, hay Terry Eagleton, que tiene un libro muy hermoso, se llama La estética como ideología. Terry Eagleton dice que la estética como discurso acerca de la sensibilidad es con Bongard en el siglo XVIII, surge, ¿por qué? Porque al poder, al absolutismo se le volvió muy opaco, se le volvieron muy opacos los mecanismos de su propia dominación, digamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, a la teoría del poder, digamos, absolutista, se le volvió muy opaco entender cómo hacer obedecer a la gente, digamos, ¿no? Entonces, la estética es un discurso que surge en un momento de ese tipo, ¿sí? ¿No? Es interesante, digamos, esa hipótesis, ¿no? Antes de la entrevista, como a todos los entrevistados, te pedí que eligieras una obra en particular para, citándote a vos hace un rato, para entrarle a la época. Y vos elegiste una obra de Theodore Géricault, que ya tiene 2 siglos, La Balsa de la Medusa, y que es una obra clave del romanticismo, y muy oscura también. ¿Por qué la elegiste? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en vos, digo, ahí, con esa obra, ¿no? Sí, sí, me parece que es una... puede funcionar como una alegoría de la peste, ¿no? Como una alegoría de las catástrofes, ¿sí? Es una obra histórica, digamos, en realidad representa, digamos, con mucho dramatismo, ¿no? Con muchos contrastes. Eso también es muy interesante en la obra, ¿no? Los contrastes que hay, los contrastes de afectos que hay representados ahí, los contrastes de posiciones, ¿no? Los contrastes de los cuerpos y de los colores de los cuerpos. Porque esa obra narra un episodio que fue un desastre atribuido, digamos, a la impericia, ¿no? De un capitán de navío que formaba parte de la restauración monárquica post-napoleónica, ¿no? Y que se podría haber evitado, y que, bueno, se terminan una serie de un centenar, digamos, de sobrevivientes del naufragio, digamos, de ese barco al frente de las costas de Mauritania, sobrevive durante 13, 15 días en el mar y, digamos, en realidad llegan vivos 13, 14 personas, digamos, ¿no? Me interesa eso, ver cómo ahí están como están muy plásticamente construidas y con mucha intensidad posiciones que tienen que ver con la desesperación, posiciones que tienen que ver con la resignación, ¿no? Con el abandonarse como a cierta inercia, digamos, de los hechos, con posiciones que tienen que ver con resistir y seguir a como sea, y incluso hay quienes ven en el horizonte, pareciera que están viendo en el horizonte un navío que puede venir a rescatarlos, o sea, el mar siempre algo trae, ¿no? O sea, es una obra que de algún modo dice, nunca no pasa nada, ¿no? ¿Sí? O sea, las situaciones son interrumpidas, ¿no? Las inercias históricas son interrumpidas,
¿no? Aún en medio de las peores catástrofes, bueno, hay un navío en el horizonte, digamos, ¿no? Y además la historia que tiene esa obra, ¿no? Porque Guericó se obsesionó con ese hecho, a punto tal que construyó a escala una balsa, digamos, en su estudio, pero no contento con eso, recreó, digamos, la escena que él había visto narrada en los diarios y que le habían contado sobrevivientes a los que él entrevistó, recreó la escena trayéndose unos cuantos cadáveres de la morgue, ¿no? Y trozos de cadáveres, digamos, que estaban ahí en su estudio, que al cabo de unos cuantos días parece que despedía unos olores bastante intensos, ¿no? Entonces, es increíble, porque además hay muchos estudios y bocetos previos, digamos, a la obra, que son más truculentos que la obra misma, pero es impresionante cómo toda esa intensidad preparatoria, podríamos decir así, propedéutica, ¿no? Está en la obra, ¿no? O sea, uno la recibe. Vos tuviste la fortuna que no tuve yo de verla ahí, digamos, ¿no? Y pues, cuando uno piensa en las dimensiones que tiene esa pintura, debe ser algo realmente muy, muy impactante.